Ya estamos de regreso en Código Salud, qué bueno que te estás integrando a la transmisión. Recuerda que vamos a platicar el siguiente tema, ya lo dábamos a entender al principio del programa. Vamos a hablar de esquizofrenia. ¿Qué es la esquizofrenia? Bueno, es un trastorno mental caracterizado por la distorsión del pensamiento, las percepciones, las emociones, incluso el lenguaje, la conciencia y la conducta, la cual afecta a más de 21 millones de personas en todo el mundo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las personas que tienen esquizofrenia experimentan delirios y escuchan voces inexistentes. Además, tienen entre 2 y 2.5% de posibilidades de morir a edad temprana en comparación con el resto de la población. ¿Por qué? Te presento una serie de datos y regresamos ya a platicar con nuestro especialista. Los síntomas de la esquizofrenia incluyen delirios, alucinaciones, pensamiento desorganizado, trastornos de movimiento y dificultad para experimentar felicidad. Vamos a entrar a detalle para conocer más de la esquizofrenia, de qué se trata, cómo se manifiesta y cuál es el tratamiento. Ya está con nosotros el doctor Raúl Iván Escamilla Orozco. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Sociedad Internacional de Investigación en Esquizofrenia. Doctor Escamilla, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, estar Mariano. aquí en Código Salud. ¿Qué es la esquizofrenia, digamos, y qué la causa, qué la origina? Pues como bien mencionabas, es una enfermedad mental en la que el sujeto que la padece tiene pérdida del contacto con la realidad, percibe una realidad alterna, tienen ideas, que bien mencionabas, son delirios, son ideas extrañas o creencias, sobre todo en relación a que alguien les quiere hacer daño, que es lo que le da, digamos, como el apellido a la esquizofrenia paranoide. Ajá. Perciben también o interpretan cosas que tiene que ver con la percepción sensorial a través de los sentidos. Las principales son las alucinaciones auditivas, son distorsiones. Escuchan voces. Escuchan Generalmente voces. escucha cosas que no existen definitivamente, Sí, y solo ellos las escuchan. Solo ellos las escuchan y habitualmente son de contenido muy desagradable. No es algo como que les cause placer o como en las películas o que sea algo fantasioso. Habitualmente se burlan de los pacientes, los critican, les dan indicaciones o les dan órdenes que hagan a veces cosas que tienen que ver Eso es lo que generalmente escuchan. Sí. Y terminan haciéndolo, entonces por eso ponen en riesgo su vida. Sí, no siempre terminan haciéndolo. Muchos pacientes a veces se resisten porque tienen que ver con que agredan a alguien y a veces ellos mismos prefieren agredirse antes de, o a veces hasta acabar con su vida antes de agredir a alguien. ¿Y de dónde la viene familia. todo esto, doctor? Es decir, platícanos un poquito la historia de la esquizofrenia, Sí. digamos, a partir de qué momento en la historia clínica se comienza a identificar, a tratar y básicamente si tienen ustedes identificado el origen. Sí, pues antes se conceptualizaba, pues bueno, que los síntomas, a veces se tiene la creencia que como los síntomas son de la conducta o son psicológicos, las causas tendrían que ser también de tipo psicológico. Hoy por hoy sabemos que pues es una enfermedad mental, en donde están involucrados neurotransmisores, que son la manera en cómo se comunican las neuronas en nuestro cerebro, principalmente la dopamina, la serotonina, son los neurotransmisores que se han visto como involucrados o que se les ha atribuido un papel importante a esta enfermedad. Hay una disregulación, no es que estas sustancias no deban existir en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, tienen funciones muy importantes que tienen que ver con la motivación, con involucrarnos en alguna actividad y ser consecuentes con lo que hacemos todos los días, la percepción del placer que también está involucrado con el sistema de recompensa, con las adicciones también tan importante. Y los pacientes tienen una alteración en algunos circuitos, algunas áreas del cerebro, donde hay más o menos dopamina. Y ahí es donde tienen que ver los medicamentos que tratan de restablecer otra vez este equilibrio. Se piensa que tiene que ver con factores biológicos desde el punto de vista genético. Y hay una predisposición, para desarrollarla. Un paciente identificado con esquizofrenia, quizá un miembro de su familia ya padeció o padece la esquizofrenia, doctor. Aunque no es lo habitual, la mayoría de los casos son nuevos. Es difícil a veces como rastrear que hay algún antecedente o no se tenía conocimiento. Muchas veces, si hasta ahorita hay más acceso para la población, hablando de los sistemas de salud, ¿no? Que con la doctora que entrevistaste anteriormente, no siempre se accede a salud, menos a salud mental,
y a veces no se hacen como los diagnósticos o no se hacían los diagnósticos hace algunos años y se desconocía, pues bueno, habría un tío que hablaba solo, se perdía y no sabíamos qué tenía. No sabemos Y si eran tenía considerados esquizofrenia. locos. Sí, O sea, sí. la tradición, digamos, por Ajá. cultura, por desconocimiento también, a la gente que posteriormente la diagnosticaban con esquizofrenia, cuando no se sabía qué tenía esa gente, pues era discriminada, la mandaban a un manicomio O desaparecer, o ¿no? simplemente la aislaban de la O un sociedad. motivo de vergüenza o Ajá. estigma, que aún lo sigue siendo, digo, afortunadamente cada vez menos, pero un motivo de vergüenza al atribuir otras causas no biológicas, o no atribuirlo como un problema, una enfermedad, un problema de salud, un problema médico, y se atribuyen a veces, se atribuyen causas paranormales, sobrenaturales. Pero eso ya es por desconocimiento. Sí, O sea, pero ya por desconocimiento todavía como tal, quizá prevalece. incluso hasta por leyendas urbanas Sí. o influencias externas, no sé. La gente piensa que está ante una persona poseída, no sé. Sí. Pueden pasar miles de cosas. Ahora, cuando ya clínicamente se corrobora que es una Ujú. persona con esquizofrenia, Ujú. ¿cómo se trabaja con ella? Sí, para hacer el diagnóstico también no hay como una prueba de laboratorio o un diagnóstico de un estudio que haga el diagnóstico. El diagnóstico sigue siendo clínico y tenemos que descartar una serie de condiciones médicas, otras condiciones psiquiátricas, estar bajo los efectos de alguna sustancia, alguna droga, algún estimulante que puede de alguna manera mimetizar los síntomas de una esquizofrenia. Esto le llamamos un síndrome de psicosis, Ujú. en el cual el paciente pierde el contacto con la realidad y tenemos que hacer un diagnóstico, un ejercicio muy minucioso de diagnóstico diferencial para descartar algunas otras condiciones o padecimientos del sistema nervioso central graves que se puedan tratar, ¿no? Y hay diferentes tipos de esquizofrenia. ¿Las pueden ustedes como investigadores o médicos ligar a los factores de riesgo o de posibles causas? Se lo pregunto porque queremos presentar a continuación, también ya nuestro equipo de producción nos tiene preparado una serie de gráficos para conocer cuáles son los factores que están ligados a la aparición de la esquizofrenia en una persona. Los vemos. Algunos factores de riesgo para padecer esquizofrenia incluyen tener familiares con esquizofrenia, consumir drogas psicoactivas o psicotrópicas, mayor actividad en el sistema inmunológico por enfermedades, padres de edad avanzada al momento de concebir y complicaciones durante el embarazo. Interesantes estos datos, ¿no, doctor? Consumir drogas psicoactivas o psicotrópicas. Ujú. Mayor actividad en el sistema inmunológico por enfermedad. Padres de edad avanzada, por ejemplo, no sé, arriba de los 50 años, que en ese momento, de un golpe de suerte, no sé, la mamá termina embarazada, la señora termina embarazada. Esto, digamos, es un factor que puede generar que una persona padezca más adelante esquizofrenia. Sí, no existe una fórmula como tal o una ecuación, pero entre más variables se vayan acumulando, mayor es el riesgo. Igual la predisposición genética tampoco es determinante, porque aún en gemelos no hay una concordancia del 100%. Puede ser que un gemelo tenga esquizofrenia y el otro no. Y aún cuando los dos padezcan esquizofrenia, la enfermedad no se manifiesta Igual. Aún en pacientes gemelos son diferentes los delirios. Por eso le las preguntaba, una vez alucinaciones. conociendo más factores de riesgo para padecer esquizofrenia, ¿el tratamiento es igual? ¿El tratamiento es diferenciado? ¿Es personalizado? ¿Cómo se maneja? Sí, ahora es una enfermedad que no se manifiesta desde la infancia. Hay algunos casos graves que pueden iniciar en una etapa muy temprana, desde la infancia, pero lo habitual es que empiece en la adolescencia o en la edad adulta temprana. Y ¿30, 35 años pues aproximadamente? Desde los 15 años. Incluso desde los 15 años Y ya hay en casos. los hombres inicia antes, en las mujeres un poco más tarde. Se habla de que el papel hormonal de los estrógenos pueda ser protector también, que habitualmente pues tienen mejor pronóstico durante la evolución de la enfermedad. El tratamiento es biológico, como es una enfermedad, pues el concepto no es como dar una terapia para tratar a un paciente y curarlo. Requieren estar medicados con tratamientos antipsicóticos, se llaman así estos medicamentos. No son específicos para esta condición o para esta enfermedad, también los utilizamos para trastorno depresivo mayor, para trastorno bipolar, trastornos graves de personalidad o síndromes psicóticos en condiciones médicas. Y estos medicamentos son de administración vía oral todos los días y hay una modalidad
pues nueva también, que son los medicamentos de aplicación mensual o de acción prolongada, que el paciente se aplica cada 15 días, cada mes o cada 3 meses para mantener concentraciones más estables del medicamento. Esto provee de una base biológica. El paciente ya cuando está estable médicamente, desafortunadamente muchos pacientes sí están muy graves o existe algún riesgo para la familia o para ellos, y este tipo de primera intervención se tiene que a veces hacer en un hospital para resguardar al paciente de sí mismo o protegerlo a los demás, ¿no? Pero igual, vamos, son determinados casos en los cuales se tenga que hospitalizar a la persona para que no se haga daño o no le haga daño a alguien más. Sí, el problema, y mantenerla vigilada. Sí, el problema es que a veces el paciente es el último en darse cuenta que está enfermo, y la familia o el entorno inmediato es el que empieza a ver algunos cambios de conductas extrañas. Yo creo que ya cuando hay estos delirios o alucinaciones ya es más claro, puede ser más claro el diagnóstico y la necesidad de atención, pero a veces empiezan con cosas como muy inespecíficas, no sabemos hacia dónde va el cuadro, y entre más temprano hagamos la intervención, el pronóstico es diferente, y muchas veces hoy por hoy ya no es necesario estrictamente de internar al paciente. Incluso se puede, si el paciente tiene una muy buena red de apoyo, una buena red de colaboración familiar, social, apego al tratamiento y todo, sobre todo respuesta, ¿puede hacer su vida normal un paciente con esquizofrenia? Sobre todo los pacientes bien tratado, que se atienden en etapas más tempranas, los primeros episodios, lo que vamos evaluando el diagnóstico son los que responden mejor al tratamiento. El problema es que conforme suspenden el tratamiento viene una recaída, y las recaídas son más graves conforme más avanzada sea la edad, más avanzada vaya la enfermedad, y eso condiciona deterioro. Hay deterioro de las funciones mentales o deterioro cognitivo que muchas veces no se revierte con los medicamentos. Y todo esto es involuntario. Un paciente con esquizofrenia no es porque necesariamente quiere agredir a alguien. No. Es involuntario, es el efecto de la enfermedad mental, sí, que lo obliga a hacerse o lastimarse a sí mismo. Sí, eso es muy difícil a veces para comprender con la familia, porque estos síntomas pues tienen que ver con percepciones dentro de la familia, porque construyen sus ideas en base al entorno en el que viven. Pues a veces la persona con la que tienen más contacto, como la mamá, el papá, el hermano, el hijo, es a quien de alguna manera involucran o toman como tema para sus ideas delirantes, y es muy difícil como separarlo y decir, pues bueno, es que es parte de la enfermedad, no hay que tomarlo como que es algo personal contra mí. Ajá. Y la familia también se resiste muchas veces a aceptar el diagnóstico porque sigue siendo hoy por hoy, yo creo que el trastorno mental más estigmatizado. Sí. Por lo que comentábamos al principio de la charla, doctor, ¿no? Que hay mucha desinformación, hay ignorancia en el tema, entonces se empieza a confundir con una serie de cosas, datos y leyendas, sobre todo mitos alrededor de la enfermedad misma. Entonces empiezan a aislar y a tratar diferente a un paciente con esquizofrenia. Sí, o los medios de comunicación que a veces lo vuelven como algo fascinante, morboso, ¿no? Y lo relacionan con crímenes o asesinos seriales cuando pues, no es el perfil o no tiene que ver con este tipo de pacientes. Un paciente que está medicado, que está estable, tiene un riesgo mínimo, nulo de alguna conducta agresiva. Al contrario, ellos son más vulnerables a sufrir algún tipo de agresión en una sociedad o en una ciudad o en un país como el que vivimos. Como en el que estamos. Entonces, no hay cura como tal. No, la esquizofrenia no se cura, se trata. Se trata con control, y mientras el paciente esté medicado va a estar Y el tratamiento controlado. está ligado directamente con los síntomas, es decir, estos medicamentos de los que usted nos platica, doctor, que ahora afortunadamente la tecnología ha logrado que ya no sean diarios, por ejemplo, no una dosis diaria, sino cada 15 días. Entonces, con esto también el paciente se siente mejor. Y además son medicamentos que tienen un perfil diferente de efectos colaterales, ya no es como la década de los 50. ¿Cuáles eran los efectos secundarios más comunes antes? Los efectos de tipo neurológico relacionados o parecidos a un paciente que tiene Parkinson, ¿no? Como el temblor, la salivación, la rigidez. Ahora ya no sucede eso, ya no hay esos efectos. Hay mucho menos, han disminuido considerablemente con los nuevos medicamentos o los de segunda generación. No han desaparecido por completo, pero ya es mucho menos. Ya son menos. Hoy por hoy ya no deberían presentarse esos efectos. Y pues los pacientes pueden tener una mejor calidad de vida. Estos medicamentos también están de alguna manera diseñados para que los pacientes los puedan tomar a largo plazo durante o gran parte de su vida. Hay pacientes que porque mucho es como probar a ver qué medicamento es, y ahorita es el adecuado, todavía el indicado, no hemos el que llegado, te va mejor. como las pruebas predictoras, genéticas, todavía no llegamos, en eso estamos, pero todavía no llegamos a ese nivel.
puedes encontrar como el traje perfecto a la medida que te permita resolver los síntomas positivos, que son las ideas delirantes, las alucinaciones, que te permita pues estar en tu casa, en un entorno, en una comunidad, que finalmente este fue el papel tan importante que tuvieron estos medicamentos en la etapa de desinstitucionalización de muchos de los pacientes que salieron de estas instituciones, hospitales psiquiátricos, manicomios, y salieron a la comunidad, a la sociedad. Y la idea es que puedan permanecer en comunidad y que puedan reintegrarse, si no totalmente, al menos parcialmente, a la sociedad y tener un papel importante. Y habría que ser claros en este aspecto, por ejemplo, cuando estamos hablando de un tratamiento completamente global, porque no solo es trabajar directamente con el paciente, sino con la familia, su red de apoyo inmediata. Tampoco es una persona que va a salir a la calle y se va a poner un letrero. No. Padezco esquizofrenia, pero estoy medicado, trátame bien. O sea, no tienen por qué hacerlo tampoco. Porque aquí yo creo que es un trabajo también de la sociedad misma, ¿no, doctor? Sí. Precisamente para quitar etiquetas y estigmas. Sí, de mucha educación, sobre todo con la familia. Yo estoy convencido que hoy por hoy, el medicamento es muy importante. Puede estar tomando el paciente el mejor medicamento de nueva generación, pero las familias, la familia que le tocó al paciente realmente hace la diferencia. Esa es la diferencia en cuanto al pronóstico, una familia colaboradora, que está más receptiva a aceptar el diagnóstico, que pone todos los medios al alcance del paciente, sigue las indicaciones médicas. El trabajo es conjunto. Yo no puedo trabajar de manera aislada con el paciente en mi consultorio, sino trabajo con la familia, y no nada más yo, sino este tipo de problemas de salud mental tan complejos y multifactoriales. Tenemos que atender todas las variables y trabajar con un equipo de profesionales para que se dé toda la información a la familia. Incluso la familia muchas veces requiere tratamiento y a veces no son los más receptivos y dicen, pues el que está enfermo es él, ¿yo por qué me tengo que atender? ¿Y qué tipo de tratamiento recibe la familia de una persona con Tiene que esquizofrenia? recibir, intervenciones basadas en la educación o psicoeducación, educación en salud mental. Ajá. Y a veces hay que hacer intervenciones familiares para modificar las dinámicas, porque a veces Entonces, el enfermo tienen adopta que un acudir papel, a talleres, a pláticas con ustedes los especialistas recibir para saber. terapia. Sí, de entrada, porque ¿cómo trato a un Así familiar es. que tiene esquizofrenia? ¿Cómo va a ser mi día a día con esa persona? Así es, cómo No ha de ser sencillo. cómo identifico conductas de riesgo, Exactamente. cómo puedo tratarlo sin caer en la negligencia o en la hostilidad, y tampoco caer en la sobreprotección, que también les hace mucho daño a los pacientes, ¿no? Que no pueden hacer nada, los tengo que cuidar, les tengo que subir la comida a su cuarto porque no puede bajar, o no tienen la capacidad en algún momento de tomarse el medicamento y yo tengo que estarlo supervisando todo el tiempo, y a veces los devalúan mucho o los menosprecian mucho sus capacidades y sus facultades, que esto pues también es un mito, no está asociado a coeficiente intelectual. Hay pacientes muy brillantes. Yo he tenido pacientes que retoman estudios a nivel profesional, he tenido estudiantes a nivel de maestría, doctorado. Y salen adelante. Y he tenido también otro tipo de pacientes con otro perfil distinto, ¿no? Pero aquí sobre todo es muy importante, entre más tiempo lleve el paciente con el tratamiento, el efecto es acumulativo. El beneficio a 6 meses, a 1 año, a 2 años, a 5 años, cada vez va a ir teniendo mayor beneficio y requiere de un seguimiento para evaluar los efectos colaterales, que el paciente esté tolerando bien el medicamento, que es algo importante. Ajá. Prestar atención a cómo se siente el paciente, no nada más tomes esta pastilla porque yo soy el doctor y así lo digo, y evaluar toda una serie de variables, desde los efectos a nivel neurológico, los efectos a nivel endocrino o metabólico, efectos a nivel sexual también, que es una parte importante de todos nuestros pacientes. Sí, Y a porque veces quieren hacer su vida normal sí, como cualquier así persona, es. entonces quieren tener un trabajo, quieren salir a la calle, quieren tener una pareja, quieren quieren ser tener papás. amigos, sí. Entonces todo eso lo tiene que ir. Sí. Y el acceso al tratamiento, doctor, es sencillo, es elevado, es caro, es de fácil, digamos, adquisición para una persona regular en México. La limitante más importante es que estos medicamentos, a lo mejor a corto plazo o mediano plazo no son tan caros, pero como son prácticamente medicamentos durante toda la vida, pueden llegar a ser costosos. Y es una limitante en nuestro país, que no todos los pacientes tienen acceso a
a seguridad social, porque hay algunos Exactamente. pacientes que trabajan y pueden Pero tener los seguridad servicios social. públicos de salud, es una persona que está afiliada al IMSS, al ISSSTE, ahora el cambio del Seguro Popular al nuevo esquema que está planteado por el gobierno federal, ahorita que estuvo presente la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, se acercan a cualquier hospital y pueden tener el acceso a este tipo de tratamientos una vez diagnosticados con esquizofrenia. Ahorita se está gestionando que cada vez, que esta no sea una limitante para el tratamiento y cada vez un mayor número de pacientes tengan acceso a estos medicamentos, a los medicamentos también más nuevos, y porque el medicamento más moderno que hay en Estados Unidos o en Canadá o en Sudamérica, aquí también lo podemos encontrar. Sí, se puede a veces encontrar. Hay un mito, ¿no? Que la atención en el primer mundo es mejor y que allá hay mejores No, medicamentos. a veces los pacientes de otras partes del mundo vienen a México, Vienen también, o sí. médicos de aquí van a atenderlos Ajá. directamente allá, porque aquí Sí. tenemos altas especialidades y sobre todo hay mucho talento en el aspecto médico. En promedio, ¿en cuánto sale? Para que nos demos una Sí, idea, es doctor. variable. Y otro problema es que los seguros de gastos médicos mayores son enfermedades muy caras, los problemas de salud mental, y no cubren ningún diagnóstico psiquiátrico por el impacto que tiene a nivel de discapacidad, porque también son enfermedades que afectan al ser humano en la etapa más productiva. Sí, claro. Los adultos Le da, por jóvenes. ejemplo, una persona de 25, 30 años, ha de ser espantoso en este aspecto, porque se ve de primera instancia truncada su vida, pero si le entra al tratamiento, si va directamente con el especialista, si su familia se involucra, pues las cosas pueden cambiar. Por eso le preguntaba, Sí, doctor. es variable, y afortunadamente también hay medicamentos de patente antipsicóticos, pero también hay medicamentos genéricos que algunos sí pueden ser de muy buena calidad. Pero en promedio, doctor, para que nos demos Sí. una idea, ¿cuánto cuesta al mes un tratamiento para la esquizofrenia? Sí, es que es variable Pero dependiendo en promedio. del medicamento, pero podemos hablar de... Muchos de ellos toman más de un solo medicamento y a veces requieren medicamentos coadyuvantes. Estaríamos hablando pues puede ser entre 3,000, 5,000. Entre 3,000, 5,000, 5,000 pesos aproximadamente sí, al digo, mes. cuando menos, ¿no? Cuando menos. El Doctor, problema es que se vuelve como una renta a veces diaria, como estar Exactamente. pagando la letra de la casa o la Exacto, hipoteca. o el del vehículo, así Sí, sucede. así es. Doctor Raúl Iván Ujú. Escamilla, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Código Salud para platicar de un tema tan interesante, que veíamos datos oficiales, alrededor de 1 millón de personas en nuestro país ya están diagnosticadas con esquizofrenia. Había que ver si hay por ahí una cifra negra, gente que pudiera tener el padecimiento, está comenzando y no ha sido diagnosticada. Importante que acudan a los servicios Sí, de salud. Y cualquier duda, no nada más para cuestión de alteraciones en la percepción de la realidad. Digo, afortunadamente cada vez hay menos estigma, cada vez hay más apertura de ir a buscar ayuda con el psicólogo o el psiquiatra. O el psiquiatra. ¿no? Porque a veces muchos lo hacen pues a escondidas. A escondidas, sí, nadie por se dé todos los cuenta, estigmas. sí. Doctor, ¿hay manera de localizarlo? ¿Algún teléfono? Sí, ¿Maneja redes sociales, sí, por favor? Es más fácil que me contacten a mi celular, que me manden mensaje por alguna de las redes, como puede ser WhatsApp o ¿Cuál es su celular, doctor? 55 45 10 26 90, y yo los contesto personalmente. Directamente. Sí. Muy bien. Doctor Escamilla, muchas gracias por haber estado con nosotros Al en Código contrario, Salud. muchas gracias, Gracias a ti por por platicar con nosotros. tomar estos temas tan importantes. Por supuesto que nos interesa mucho. Que tenga un excelente día. Ya nos vamos. Muchas gracias por tu compañía. Quédate en la señal del Heraldo Televisión. A continuación, Carlos Allende y su particular manera de contarte las noticias en palitos y bolitas. Mi nombre es Mariano Riva Palacio y esto fue Código Salud.